de la siguiente manera: y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y me serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado, aleluya, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y como todos tenemos luchas, nos levantamos todos los días a pelear. Esta semana, creo que fue ayer el martes estaba compartiendo en otro programa a través del internet. Estaba compartiendo que realmente nosotros todos los días nos levantamos, y yo personalmente me levanto todos los días después de orar y le digo al mundo una canción de Oscar Medina: buenos días mundo, aquí vamos otra vez, prepara bien tus armas, que las mías son cristianas y no las podrás vencer. Y la canción dice: yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tensión, pero mi armadura es Cristo y no la podrás vencer. Todos los días me levanto y le digo al mundo: aquí vamos de nuevo y vamos con toda en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, yo quisiera esta mañana compartirles un pensamiento en los minutos que me quedan, que son aproximadamente unos 25, 30 minutos. Y le he puesto por título Guerra de Gigantes. Porque a veces nos sentimos muy pequeños ante la magnitud del combate, ante la magnitud que le damos a nuestro adversario. Pero yo quisiera que en esta mañana los que están conmigo aquí, aleluya, nos convenciéramos de algo. Nosotros somos gigantes, gigantes en Dios. Alguien que escriba ahí en el chat: yo soy un gigante en Dios. Esta historia entre David y Goliat es ampliamente conocida realmente por el pueblo cristiano en todas sus generaciones. De esta historia hemos escuchado muchas predicaciones que han inspirado y bendecido a muchos. Pero hoy, en esta mañana, quiero predicar un sermón basado en esta misma historia, pero con una nueva revelación bíblica, bajo el título Guerra de Gigantes. Para mi concepto personal, amados hermanos, David y Goliat fueron realmente dos gigantes, y quizás muchos se admiren por esta apreciación, pero en el transcurso de este sermón quisiera que muchos puedan visionar a David como lo fue realmente: un gran gigante. Estos gigantes un día se enfrentaron para pelear, para conquistar los terrenos, los dominios, ciudades de sus enemigos. Y esta batalla tenía el ingrediente particular de luchar para no ser esclavos. Quiero que no me olviden esto: para no ser esclavos de sus adversarios. Y creo que lo leímos ahí al principio. Los cristianos también hoy en día tenemos esa clase de luchas, pero no de carácter material, no cuerpo a cuerpo, sino de carácter espiritual, donde realmente el enemigo de nuestras almas quiere hacernos caer en el pecado, llevarnos de nuevo a ser sus esclavos, a perder la salvación de nuestras almas. Pero aquí, en esta mañana, tenemos para recibir la bendición de Dios, aleluya, y salir fortalecidos para seguir enfrentando al maligno y ser vencedores en el nombre de Jesús. Quiero en esta mañana hacerles
Clasificación de los gigantes. Goliat era un gigante de carácter material, carnal, y que puede simbolizar o se compara con el diablo, nuestro el gran adversario, que realmente quiere ganarnos en la guerra que estamos librando para llevarnos de nuevo a ser sus esclavos, para volver al lugar de donde un día salimos en victoria en Jesús. Y el escritor nos presenta a los gigantes como en un cuadrilátero. Y quizás la apreciación sea, en esta esquina está Goliat de Gat con el siguiente palmarés o con el siguiente récord. Y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 7. Dice que tenía una medida de 3 metros de altura, tenía un casco de bronce, una armadura de bronce en forma de pescado de 57 kilos de peso. Dice que sus piernas estaban protegidas con placas de bronce. Dice que sobre sus hombros una jabalina o una lanza muy grande capaz de alcanzar mucha velocidad al ser lanzada y con el poder de hacer mucho daño a sus enemigos. La base de su lanza, aleluya, dice que era enorme. La punta de su lanza pesaba 7 kilos en hierro. Su espada es inmensamente grande, obviamente en proporción con la altura de aquel hombre. Y tenía, también dice la Biblia, un escudero que iba delante de él. Es un hombre realmente experimentado en guerra. Me imagino los tambores sonando, diciendo un hombre experimentado en guerra desde su juventud. También la Biblia describe que era provocador. Tenía un discurso muy conocido, era bocón. Por más de 40 días, en la mañana, en la tarde y en la noche, hablaba y transmitía miedo y desánimo al ejército de Dios que estaba al otro lado. Tan bocón este hombre y tan sobrado era que le dijo a David: voy a dar tu carne a las aves del cielo que comen carroña y a las bestias salvajes del campo. En otras palabras, te voy a destrozar. Y yo quisiera que usted no se aterre, porque realmente esa es la misión del diablo: matarte, destruirte, llevarte a un lugar que está reservado también para él. La Biblia dice: el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Aleluya. Pero detrás de esa sentencia de muerte, de esa sentencia de destrucción, de esa sentencia tan trágica, hay una maravillosa promesa que nos abriga en esta mañana a todos nosotros. Dice el Señor: Él vino para destruirte. Dice: pero yo he venido para que tengan vida, y no una vida cualquiera, sino una vida abundante. ¿Cuántos pueden gritar aleluya? ¿Cuántos pueden sentirse en esta animados, fortalecidos por esta palabra? La palabra Goliat de Gad, escuche bien esto, quiere decir prensa de vino, prensa de vino. Esto se debía a que se dice de Goliat que tomaba a sus enemigos con su altura, fuerza y experiencia en la batalla y los metía dentro de sus brazos como en una prensa de vino. Y dicen los historiadores que los escurría, los desmenuzaba, los exprimía con su poder y los dejaba muertos o tan mal heridos que quedaban sirviendo absolutamente para nada. Oh, asimismo, el enemigo de nuestras almas, iglesia, escuche esto, ha tomado creyentes y quiere tomarnos a nosotros ya para desmenuzarnos, para exprimirnos, para asfixiarnos, quitar nuestros mejores años, nuestros talentos, los momentos más lindos de nuestra vida, nuestras energías, lo más valioso de nosotros, como nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Oiga, y tomarlo para servicio de Él, pero hay poder en el nombre de Jesús.
para después matarnos o dejarnos inservibles, llenos de dolor, de angustia. Oiga, múltiples heridas que se volverán difíciles de sanar. Aleluya. Ese es el ejemplo que tenemos en Job. Oiga, Dios le permitió al diablo un Job bendecido, próspero, un Job lleno de vida, un Job respetado en las ciudades, un Job que deseaba ser escuchado por las personas, la gente querían oírlo, querían compartir con él, pero al diablo le bastó solamente un instante para quitarle lo más valioso que tenía, su familia, quitarle su esposa, alejarlo de sus amigos, enfermarlo. Pero hubo una cosa que jamás le pudo robar a este hombre de Dios y fue su relación con Dios. Oiga, yo quisiera que en esta mañana alguien pudiera decir que se me quite todo, que se vayan todos, pero que siempre esté conmigo la presencia del Señor, que el Señor siempre esté a mi lado, que el Señor siempre me rodee. Oiga, lo dejó malherido, unas llagas difíciles de sanar, pero solamente este Dios es el que puede restaurar, el que puede levantar, el que puede darnos la victoria. Oiga, y eso es lo que se pudiera decir del palmarés de Goliat. Pero este día hay mucho poder en el nombre de Jesús, aleluya. Y nuestro Dios está a través de esta plataforma para protegernos. Así que en esta mañana yo quisiera darles a todos un consejo, que nos escondamos en las poderosas manos del Señor Jesús, aleluya. Que nos metamos en su presencia, que nos abriguemos en Él. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta mañana, alguien que me está escuchando ahí seguramente necesita urgentemente un refugio seguro. Y ese refugio seguro para usted y para mí se llama Jesucristo. Que alguien dé gloria al maravilloso nombre de Jesús. Bueno, les voy a hablar de otro gigante. Aleluya. Les voy a hablar de David. Y tal vez el narrador está diciendo, en esta otra esquina está David de Belén. Belén significa casa del pan y tiene el siguiente palmarés o récord. Mide aproximadamente 1,60 de estatura. Y cuando la gente escucha las medidas de David y recuerda lo que se dice de Goliat, que casi lo triplica, que lo duplica y un poquito más, dicen inmediatamente en la mente, pobrecito. Mientras que de Goliat se dice que era un hombre experimentado en guerra, el palmarés de David dice que era pastor de ovejas. Quizás muchos comienzan a reírse a carcajadas entre los filisteos y entre los hijos de Israel. Todos se mandan la mano a la cabeza diciendo, ¡qué vergüenza! Es el menor de 8 hermanos, mientras que David tenía escudero, que Goliat tenía escudero. El pobre David era el menor entre 8 hermanos. Dice que era rubio, dice que era hermoso, parece un modelo. Tenía aproximadamente 17 años. Es excelente músico. Cargaba entre sus armas un palo, una cauchera. No tiene escudero delante, pero tiene un saco pastoril y en él tiene 5 piedras. Aleluya. Oiga, si apareciera un comentarista de esos de boxeo, diría lo siguiente: esta pelea se ve muy desigual. Es como dicen en Medellín, ahí donde está nuestro hermano Jairo, es pelea de tigre con burro amarrado. Goliat dice en su mente y en su corazón al ver al chiquitito, esto es pan comido. Otros dicen, es que si en Israel no hay nadie más fuerte, más alto, más preparado para la batalla. Y la respuesta es que solo David ha aceptado el reto. Es más, a él no se lo ofrecieron. Él miró la cobardía de los que tenían quizás más habilidades, más actitudes para ir a pelear. Y ninguno, escuche bien,
El rey dijo, muchachos, si alguno se atreve a pelear con este señor, se volverá mi yerno. Yo seré el suegro de él. Y sepan que soy el rey. Hay una gran herencia dispuesta para compartir. Me imagino la juventud de aquel entonces viendo al gigante diciendo, no señor, yo nací para ser soltero, yo no me meto en esa pelea, yo no soy capaz, yo no estoy interesado. Su hija no me gusta, rey, su hija no me gusta, su dinero tampoco. Yo con lo que me dieron mis padres estoy contento. Yo con el pancito que tengo en casa estoy satisfecho, pero todo era, aleluya, por no enfrentar el desafío de pelear con el gigante, por no entender que era su momento, que era su tiempo. Así como muchos que hemos pensado en querer ser niños por evadir las responsabilidades que nos ofrece el día a día, el hoy, nuestro presente. Oiga, solo David había aceptado el reto de pelear con este paladín, porque los demás hombres de Israel están llenos de miedo, desde el rey hasta el general del ejército, contando con todos sus soldados, todos están amedrentados, escondidos detrás de la montaña, aleluya. Otros están tildando de irresponsable al rey, porque ha salido David del palacio con la orden directa de su majestad, que lo dejen pelear contra el gigante, aleluya. Pero aparece quizás ahí entre las noticias una información de última hora, gloria a Dios. Antes que se enfrenten en esta batalla, llega una información de última hora, un boletín de prensa que dice que en la charla del rey con este joven David se encontraron tres cosas que lo convierten a ese hombre en un gigante. Son las razones por las que Saúl entendió que ese muchacho tenía todas las capacidades para enfrentarse. Y entonces esa batalla cambia de semblante, floreciendo un gran favoritismo para David. ¿Por qué? Escuche bien. Número uno, David fue ungido unos días atrás por el profeta Samuel como el rey de Israel. Mire lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, gloria a Dios, a mí me emociona esto. Ustedes me perdonan, pero ustedes me conocen bien. Me emociona esto, y cuando la palabra me emociona, lástima estar yo aquí y hay vecinos al lado, me dan ganas de gritar, aleluya. Dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice que se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Oiga, la unción del Espíritu Santo lo hace un gigante no de carácter físico, aleluya, sino de carácter espiritual. Mire, dice la Biblia que el profeta que había ido a ungirlo, cuando esa unción cayó sobre David, entendió que era el momento de regresar, aleluya. Y yo quisiera que usted entendiera eso, que cuando uno está revestido de la presencia del Señor, aleluya, las personas que han sido usadas en su momento para bendecir nuestras vidas entienden que muchas cosas se depositan sobre nosotros y que nosotros podemos tomar la batuta, gloria a Dios. Oiga, Dios nos ha encargado algo maravilloso, pero no nos ha dejado solos. Que alguien escriba ahí, yo no estoy solo, el Señor me ha ungido, aleluya. Y a veces lo cantamos, pero no lo entendemos. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Oiga, y cantamos otra, me escogió para la alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Bueno, este es el momento donde usted tiene que sentirse sentado en el cielo. Así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, aleluya. Este es el momento donde usted tiene que sentirse alguien grande, alguien valioso, alguien poderoso, no en su nombre, sino en el nombre maravilloso
maravilloso de Jesús. Que alguien grite gloria a Dios. El Espíritu Santo, la gloria del Señor, aleluya, la presencia de Dios es lo que marca la diferencia en esta batalla. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo está la unción del Espíritu de Dios en tu vida? Recuerda que la unción del Espíritu Santo es el respaldo de Dios es nuestra mayor arma para vencer al enemigo. Dios no quiere ser, decía hace unos días en la iglesia, decía: Dios no quiere ser un visitante esporádico en nuestras vidas. Aleluya. Acuérdese que Sansón recibía visitas esporádicas de Dios. Y de repente venía y se levantaba y mataba a algunos filisteos. Pero hubo un día donde esa visita no llegó. Un día donde esa visita no llegó. Y él dice: me levantaré y saldré como las otras ocasiones, pero no tenía ese respaldo maravilloso, gloria a Dios. No tenía ese respaldo maravilloso y entonces terminó moliendo con las bestias. Por eso Dios no quiere ser un visitante esporádico. Él dice: habitaré. Dios quiere vivir en ti, aleluya. Dios quiere vivir en mí. Dios quiere estar en nosotros. Dice: habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Que alguien diga ahí: yo tengo un Dios que vive en mí. Que alguien lo escriba, pero con letras mayúsculas: yo tengo un Dios que vive en mí. Gloria a Dios. Él no me visita, Él está conmigo. Los visitantes se van y dejan daños, pero el dueño permanece, cuida, aleluya. El dueño me cuida porque vive en mí. Que alguien lo escriba ahí: el dueño vive en mí. Por eso la pregunta es: ¿cómo está esa unción en tu vida? Es el respaldo de Dios. Son las armas para vencer al enemigo. Mire lo que dice el Salmo 92. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, el versículo 10. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aquí hay una unción fresca en esta mañana. Si tal vez te sientes que estás perdiendo la batalla o que el enemigo está ganando terreno en tu vida, este es el momento para pedirle a Dios que la unción caiga sobre ti para levantarte y correr a vencer a tu gigante, como la canción que dice: está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas. Aleluya. Esta mañana la unción de Dios puede sanarte. Aleluya. La unción está aquí para restaurarte, hermano, hermana. Dios quiere darte un nuevo aliento en esta mañana. Mañana puedes gritar: su gloria está cayendo sobre mí. Oiga, el número 2, esto está pasando allá en la oficina de Saúl. Las experiencias con Dios. Si recuerdan el número 1, recuerdan que él fue ungido antes. Número 2, las experiencias con Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34-36. Mire lo que dice la palabra del Señor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Aleluya. Yo quiero que me coloquen esto allí, porque David está diciendo: yo recuerdo que hasta hace unos minutitos yo era pastor de las ovejas de su padre, ahora tengo una responsabilidad diferente. Oiga, hermanos, necesitamos crecer, necesitamos madurar urgente, tenemos que entender que hoy tenemos una responsabilidad diferente. Mírenlo ahí en ese versículo, dice: hasta hace unos ratitos tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Pero yo estoy recordando que cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, aleluya, yo no me escondía, no corría, dice, yo salía detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, oiga, eso pasaba si yo miraba que se levantaba contra un cordero de la manada, pero si se levantaba contra mí, aleluya, si yo salía detrás de él cuando corría, detrás de los corderos, detrás de las ovejas, si yo salía detrás de él cuando corría a atrapar, otra cosa era cuando se levantaba contra mí.
Dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y miren lo que dice el versículo 39, 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice entonces, si yo cogía esos animales fieros y los despedazaba, dice, este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y la razón es porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Él no sabe con quién se ha metido, dice Saúl ahí, David ahí. Él ha sacado el guerrero que tengo adentro. Oiga, iglesia hermosa, ojalá la situación que usted está afrontando saque el guerrero que lleva por dentro. Aleluya. Ya deje de estar escondido y medroso. Deje aflorar ese guerrero que usted tiene. Eso que Dios ha incrustado dentro de usted. Déjelo salir ahora. No para salir corriendo, huyendo, sino para pararse enfrente como lo que usted es, un gigante en Dios. Diga a alguien ahí, yo soy un gigante en Dios. Me voy a levantar, sea león, sea oso, me voy a levantar y lo voy a despedazar en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo voy a despedazar en el nombre de Jesús. David, aunque era un muchacho de 17 años, no era un joven inexperto espiritualmente, gloria a Dios, aleluya. Quiero entrar aquí en esta parte, en el corazón del mensaje. No era un joven inexperto espiritualmente. Allá solo en el campo, había tenido sus experiencias con el poder de Dios. Cuando había enfrentado el oso con la fuerza de sus garras y el león con la fuerza de su mandíbula, dice, yo los hería y los mataba, pero no era con su propia fuerza, sino con la fuerza del Dios que lo había ungido. Aleluya. Los creyentes en general y los jóvenes que me están escuchando, las hermanas que me están escuchando de esta iglesia, se caracterizan porque son testigos del poder de Dios. Que alguien escriba ahí esa frase, yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Y aquí estoy seguro que hay conmigo hombres y mujeres que al igual que David, hemos tenido experiencias con Dios muy grandes que nos han llevado a ver su gloria, aleluya, y a reconocer que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Alguien ahí escriba, yo conozco ese poder. Lo cantan los niños, conozco un poder que todo lo puede hacer. Oiga, yo no sé aquí cuántos conocen ese poder. Algunos textos de la Biblia dicen que Dios es el que nos ciñe de fuerza, que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Leímos ahora, tú aumentarás nuestras fuerzas como las del búfalo. Otro versículo dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que en esta mañana yo quisiera lanzarse otra pregunta. ¿Cómo estás de fuerza? ¿Cómo estás de fuerza? Si estás regular o mal, pídelas ahora. Oiga, prepárate para correr al altar de Dios, para correr a su presencia y dile, estoy esperando en ti, en tus fuerzas, estoy esperando en tus recursos, porque los que esperan en Jehová, aleluya, tendrás nuevas fuerzas. Y los que me conocen saben que me gusta cantar. Si mi hijo estuviese aquí tengo el piano, si él estuviese aquí, lástima, tuvo que salir a trabajar, ya estaría cantando, creo en ti Jesús y en lo que harás en mí. Oiga, esta mañana alguien diga, creo en ti Jesús y en lo que harás en mí. Y la tercera noticia que se está escribiendo allá en la oficina de Saúl, la tercera es que David tenía su confianza y reconocimiento en Dios. Oiga, David no se las creía que era por su juventud. Él no decía, es que yo soy un varón, o es que yo soy muy fuerte, es que soy muy ágil. No, es que me he vuelto experto. A mí nadie pero yo me he vuelto experto.
Él no creía que era por sus fuerzas humanas que había logrado vencer a esos animales en el campo y que vencería a Goliat en ese día. Caso contrario fue el que le sucedió a Sansón. Sansón decía, me levantaré como las otras veces y venceré a los filisteos. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque a veces pensamos que es por nosotros. A veces creemos que es por nuestra habilidad, que es por nuestra capacidad. Aleluya. Pero David reconocía que su confianza estaba en Dios y que Dios era el que lo había guardado cuando enfrentó a estos animales salvajes y confiaba que su Dios le daría la victoria sobre este gigante, que no eran las piedras ni la onda ni por correr más rápido que el gigante caería, era porque su Dios es el único poderoso gigante y poderoso en batalla. Mire lo que dice en el versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él, y solo él, solo él. Y Sarindrama. Aleluya. Él y solo él me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y miren lo que dice el verso 46 y 47. Jehová te entregará. Oiga, reconocimiento para el grande. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay David en Israel. No. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación y todos los que están reunidos aquí esta mañana sabrá que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Yo creo que la confianza de muchos ha ido creciendo en esta mañana. Alguien escriba ahí, me siento un gigante. Aleluya. Oh, ese gigante espiritual se está despertando y Dios lo está levantando para que salgamos esta mañana renovados. Aleluya. Ejército del Dios poderoso. Esta batalla no es solo tuya, hermano, hermana, joven. Dios la pelea contigo. Dios se levanta a pelear contigo. Esta mañana Dios está dispuesto a tenderte su mano amiga. Dios te va a permitir ver a los gigantes que te enfrentan reducidos delante de ti. Date prisa a la línea de batalla, no abandones, no renuncies a caminar con Dios. Dios, Jesús, es una experiencia que se vive a diario. Jesús, es una experiencia que tenemos que disfrutar constantemente. Jesús es lo mejor que nos ha pasado a nosotros en esta vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, te pido por los aquí presentes en este chat, Dios mío, los que han escuchado esta palabra. Te pido, soberano Dios, que por favor nos permitas, Dios mío, crecer en ti, renovar nuestras fuerzas en ti, Señor. Esa madre que está ahí llorando por un hijo que no está, Dios mío, ahora fuerza tuya a través de tu Espíritu, Señor, para con ellos. Esta mañana, Señor, revístenos de tu unción, Dios mío. Oh, que se avive ese fuego hermoso que tú has encendido en nuestras vidas, Señor. Que la llama vuelva a arder, Señor Jesucristo,
para que nos sintamos poderosos en ti y en tu nombre seremos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amado Dios. Amén. Gente hermosa, que Dios les bendiga.